Seguimos aquí en José Francisco Peña Gómez ante la historia. Aquí en la Z101, los sabios en la Z, y usted puede reportar, identificarse con esta programación llamando al 809-732-0101. Del interior, sin cargos, el 809-200-0101. Internacional, sin cargo, aquí a los sabios en la Z, 855-221-0101. Twitter, @Z101 Digital. Facebook, Z1 Digital. Y felicitar, solidarizarse, identificarse. Estos son tiempos de identificaciones, dejar pasar el tiempo, oír los problemas, sufrir las consecuencias de estas nefastas administraciones que gobiernan para los ricos y olvidan el 70% de los pobres. ¿Cómo va a ser que ya próximo, dice la NASA, que para el 2020 la nanotecnología que ellos están preparando ya para enviar un viaje que durará 3 años a Marte, tripulado, y porque están obligados a preservar la salud de los cosmonautas, están desarrollando a través de la nanotecnología corpúsculos micrónicos que van a penetrar a la sangre, serán inyectados y que podrán hacer predicciones, diagnóstico de cualquier parte del órgano humano que funcione, que tenga amenazas. Y entonces con un reloj usted podrá, el cosmonauta o el astronauta podrá marcar qué tipo de corrección debe hacer ese nano instrumento en su propio organismo para preservar la salud. Y dice la NASA que para el 2020 ya incluso dominarán las células del envejecimiento. ¿Y cómo va a ser entonces que un gobierno se proclame eficiente y progresista cuando todavía mueren 30 niños antes de cumplir el primer año de vida por falta de una atención eficaz? ¿Cómo puede ser que el 65% de los dominicanos todavía gane 8.200 pesos en promedio o menos cuando eso no alcanza para el desayuno de una familia? ¿Cómo puede ser que aquí se esté debatiendo de que si vamos a tener un vertedero bien manejado cuando eso es fuente de inmundicia y de enfermedades, porque no es capaz el gobierno dominicano de manejar un vertedero? ¿Cómo es posible que aquí ahora se esté hablando de la revista? La revista es para revisar los vehículos y que no transiten vehículos en mal estado, pero eso se vende aquí, y hay de que secretarios y asistentes de la vicepresidenta, que aquí se ha denunciado que se han ganado 300.000 pesos en un estado salvaje, en un bandolerismo, porque no puede ser. No, esto no puede ser. Entonces, pueden estar los PRDistas dividiéndose indiferentes y cada uno por su lado, con esta responsabilidad histórica encima, o traicionando su propio partido y vendiéndose, formando parte de un partido único. Yo sé que no. De hoy en adelante, esto se pensará distinto. Y cuando termine este programa, a las 3 estaremos marchando en Nagua, donde empieza a levantarse la voz. Es cierto que ha estado desteñida, deslucida, y cuando empieza a levantarse, que sepa la gente de Nagua que ahí estaremos, celebrando a Peña Gómez, junto a Peña Gómez, dejando que la voz de Peña hable por todos. No hay sustituto a esta voz, como no hay sustituto en forma de partido a la organización que él tomó como su propia cruzada para luchar por la equidad, por la justicia del pueblo dominicano. Amaury Germán Aristi, Romero Ruto Duarte. Los sentí tan revolucionarios,
que retorno a la realidad, bajo peldaños, a Mauricio Duarte, nuestro amigo. Muy congratulaciones por este magnífico programa. Y precisamente, ya que tú me confundiste con el nombre, la llegada mía al Partido Revolucionario Dominicano tiene mucho que ver más o menos con eso que tú acabas de decir, al compararme o deducir al compararme con Amaury Germán. En 1987 se produjo en la izquierda dominicana una ruptura. Esa ruptura la encabezamos Franklin Franco y yo. De un lado estaban los tradicionales izquierdistas que veían al PRD como una traición, y del otro lado estaba un pequeño núcleo que decíamos que el PRD, sobre todo el sector de José Francisco Peña Gómez, que había lanzado se había separado en la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano del sector demócrata. Considerábamos que ese sector debíamos fortalecer. Y en ese momento, en 1987, Franklin Franco, fallecido recientemente, y yo ingresamos al bloque institucional. Recuerdo que el compañero, Amaury Duarte, aquí tenemos una gratísima delegación, los peregrinos que partieron de Loma Miranda, que van hacia el Palacio Nacional. En su peregrinación justamente han hecho una escala aquí en la Z101, reclamando Loma Miranda Parque Nacional, y tenemos el inmenso placer de darle acogida. Vienen adelante, aquí viene la figura ya egregia y histórica y emblemática de Narciso Isaconde, de Luis Carvajal. Bueno, vamos a permitirles que sean ellos mismos, Narciso y quienes nos expliquen cómo ha sido el desarrollo, porque nada agrada más a la historia de Peña. Y si Peña estuviera vivo, estuviera marchando junto a ustedes, de manera que nos sentimos por 1000 razones identificados totalmente con esta peregrinación de ustedes en preservación de Loma Miranda. Recuerdo su figura en el Parque Colón, en la tribuna, en el balcón del local del PRD, en el 61. Esa manifestación fue a tomar Radio Caribe. Esa madriguera del vigilo, de ladrones, todavía andan algunos por ahí. Bueno, hemos tenido 4 jornadas verdaderamente intensas, pero este pueblo tiene una admiración por el sacrificio, por el esfuerzo, por la firmeza, que todo esto se ha retribuido. El recibimiento aquí ha sido formidable. Ustedes pueden ver la calle como están, en la avenida, a 27 de febrero, desde Mano Vallado, desde el paso Mano Vallado, después comenzó todo esto, ¿no?, a crecer también. 4 días y la capital nos recibe con cierto fresco, ¿no?, porque la temperatura fue terrible, muy fuerte, terrible. Sol radiante. De Carvajal, que esta es la época de la mayor radiación solar. Claro. Creo que no podía ser más oportuna, porque le da una galleta sin mano al presidente Medina, que sencillamente ignoró, y eso es lo que la gente no perdona. No perdona que ni siquiera se le explique, que lo desprecie, que se burle. Nosotros hemos dicho sistemáticamente en todas las paradas, recuerdo la Villa Altagracia, que fue tremenda, en todas las paradas hemos dicho que él está en una disyuntiva terrible, porque si Danilo Medina
toma la decisión de autorizar, parcial o totalmente, porque hay una maniobra por ahí de que dividir a Loma Miranda en lo que sea explotable y lo que no. Si toma esa decisión, va para el piso. Lo que va a pasar aquí en términos de la reacción popular va a ser enorme. Que no se juegue con esto que pocas veces se ha visto, quizás cuando la Constitución del 63, en el periodo previo a la Revolución de Abril, una unidad tan grande, tan diversa, tan potente, nos han acompañado sacerdotes de la comunidad de Scarlett, de allá de Acapulco, de todas las comunidades alrededor de Loma Miranda, han venido caminando sin cesar. Hay uno que va adelante siempre, a un paso. Hay cantidad de gente llena de ampollas, pero nada, vuelvo y repito, vale el sacrificio, y además no es Loma Miranda solo que estamos defendiendo aquí. Ustedes saben perfectamente que es el asalto a la cordillera central, el principal reservorio de agua del país. Y bueno, hemos estado también poniendo en el centro la bandera de la impunidad, porque si hay barrigol es por la impunidad, por el robo, el latrocinio, la aceptación de soborno del presidente, el ministro, y hay que reclamar decididamente que vayan a la cárcel y que se recupere esos dineros. No vamos a desmayar, esta es una jornada, hemos dicho, esta es una batalla, todavía no se ha ganado plenamente este proceso, pero nos sentimos muy satisfechos porque esto está en el corazón, en lo más hondo del corazón del pueblo dominicano. Bueno, ahora se dirigen hacia el Palacio Nacional, sí. Bueno, ¿quiénes integran esta comisión que subió aquí, a quienes le agradecemos muchísimo? Scarlett, Rafael Jiménez Abad, claro. Víctor Romano, vocero del Falpo, de Santiago de los Caballeros, y el compañero Rafael Cabrera, presidente de FELABEL. Rafael es lo que no ha descansado un minuto, tiene los pies llenos de ampollas. Y estamos diciendo, aprovechamos la oportunidad para decirle al país que hay que soltar a los jóvenes de FELABEL injustamente acusados, y que el rector debe cuanto antes legalizar esa organización, la más combativa del movimiento estudiantil dominicano de hoy. Bueno, muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen ahora una gran jornada que no ha concluido todavía. Se dirigen al Palacio Nacional, el pueblo va a estar esperándolo y saludándolo, identificándose con esta magna, con esta noble lucha, la más noble de todas las luchas, preservar los recursos naturales, impedir que este país se convierta en un horno, en un invernadero cuando nos destruyan todos los pulmones naturales, las fuentes naturales de agua. Y Carlos tiene algo para decir. Sí, primero darle las gracias a todos ustedes y pedirle excusas por la intervención. Nos sentimos en nuestra casa aquí en la Z, y yo quiero hacerle un llamado al presidente Danilo Medina de que por favor reciba esta comisión que hoy va a llegar al Palacio, porque hemos ido en otras ocasiones, no nos han recibido, y defensores de Falcondo son bien recibidos en el despacho del presidente. Nosotros somos voceros de la voz de este pueblo, somos voceros de la decisión de este pueblo dominicano, que ya está cansado de que no se escuche su clamor, y estamos aquí para que escuchen que Loma Miranda es parque nacional. No, y hay algo que queremos aclarar. Antes de la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales, aquí se veía en el marco jurídico del país como que concedía al Poder Ejecutivo como la exclusiva potestad de emitir una licencia de explotación o una licencia ambiental. Después de la ley 6400 existen dos tipos de permisos y uno está condicionado al otro. Primero está el permiso social, y la sociedad ha dicho que no, y el gobierno del PLD, para escapar de la responsabilidad, recurrió a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas le dijo que no también. La Academia de Ciencia ha dicho que no. Todas las universidades han dicho que no. La Iglesia, aunque el cardenal quiera tener otra opinión, pero la Iglesia y la Conferencia del Episcopado mayoritariamente ha dicho que no. Y entonces, ¿podrá decir Danilo Medina que sí? Un agradecimiento infinito a la Z,
y a Bienvenido Rodríguez le queremos dar por el rol estelar que ha jugado con este tema. Y a propósito de como tú concluyes, yo quería decir que se recuerden que en Bolivia hay una revolución de indios en marcha con la bandera del agua. Muy bien. Bueno, un aplauso a todos ustedes. Mañana escuchar a Ramón Alburquerque, porque ya yo oí el anuncio donde va a explicar muchos detalles sobre la Miranda a las 10 de la noche. Claro. Todos a escuchar. Claro. Ya nosotros hemos hecho la propaganda porque sabemos que ahí habrá mucha información útil para la población. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para que los peregrinos Loma Miranda, Parque Nacional, se despiden y se caminan hacia el Palacio Nacional, donde ojalá que los reciba el presidente de la República, ya que con tan solo una llamadita, los ejecutivos de Glencore, Stratton-Nickel, Falcondo, cuando dicen que quiere verlo, bueno, hasta desayuno y almuerzo le brinda. Y entonces cuando la gente de Barrick Gold quieren verlo, bueno, hasta se trasladan allá a la propia planta como hizo Leonel Fernández. Entonces cuando el pueblo quiere verlo, no hay tiempo para recibirlo. Nuestra organización, como las madres penetrantes del parto, puede sentir las contorsiones y dolores que preceden al alumbramiento. Nuestros adversarios de vista corta confunden esas convulsiones pasajeras con la tragedia inminente y la muerte. Pero nosotros, que somos médicos experimentados en el tratamiento de todas sus aflicciones, sabemos perfectamente que cada vez que el PRD sufre estos estremecimientos es porque se apresta a producir un suceso extraordinario. Exactamente, ese es José Francisco Peña Gómez. Peña fue toda acción, pensamiento, estrategia, táctica, organización, trabajo y entrega. A Mauricio Duarte. Sí, decía yo que en 1987 el movimiento revolucionario dominicano se perfiló una crisis. En ese momento se había creado ya el bloque institucional y entonces usted y Franklin Franco entraron al bloque. Exacto. Como parte de un acuerdo con José Francisco Peña Gómez. Yo recuerdo que nos recibieron a Franklin y a mí en la avenida allá en la Bolívar, en un acto esplendoroso presidido por Hugo Tolentino Díaz. Y en ese momento Peña Gómez, al presentarnos a la opinión pública, dijo: Franklin y Amado ya han dejado de soñar con las estrellas y se han integrado a la vida real, a la dinámica política a través de nosotros. Para mí eso fue una experiencia tremenda, porque es bueno decir las cosas, porque no es decir nada más las cosas, las virtudes y los defectos. En ese momento toda la izquierda nos acusó de traidores, incluyendo Fafa, que estaba aquí. Ahora hay que hablarlo, porque no comprendieron en ese momento ese paso. Al final, Fafa, González Espinosa y todos se integraron al PRD, al PRD Cocuyo también, que está aquí presente. No lo comprendieron en ese momento, pero lo comprendieron después. Pero nosotros fuimos los precursores, Franklin Franco y yo, y hasta cierto punto después yo alcancé, con el auspicio de Peña Gómez, la Secretaría General del Comité del Distrito, junto con José Antonio Nari, que era el presidente, y jugamos un papel importantísimo. Eso en primer lugar para decirlo. Yo traje aquí, porque yo he estudiado bastante en la vida de Peña Gómez, en mi libro Partidos Políticos hay un perfil de Peña Gómez, que es una síntesis en donde yo hago un resumen de su vida. Pero yo les traje a ustedes 3 frases célebres de Peña Gómez, que me gustaría compartirlas con ustedes. La primera fue en 1974, cuando dijo: el líder no es solo el que administra un grupo humano, cualquiera. El líder
líder no es solo el que administra un grupo humano cualquiera, sino el que sabe conducirlo y enderezar sus torcidas sendas. Eso fue una frase que me impactó, pronunciada en 1974. Otra frase, la del 1987, antes de morir. Solo a los pueblos, decía Peña Gómez, les corresponde la tarea de elegir su sistema de vida y de gobierno. Solo a los pueblos le corresponde la tarea de elegir su sistema de vida. PRD en una convención libre democrática donde todo el mundo participe. Y por último, una frase célebre de Peña que yo también la quisiera compartirla con ustedes, que dijo lo siguiente en el 1994: soy soldado de la vanguardia, la retaguardia nunca será mi lugar. Ok, vamos a ver Fran Burgos, que tiene parte de esas expresiones suyas en la misma voz de José Francisco. Nosotros siempre hemos dicho que el líder es aquel que ve más allá de la curva, aquel que sin subir a la cresta de la montaña puede avisorar a los meandros de los ríos y el serpentear de los caminos del futuro. Aquellos que solamente ven la raya recta son como los ciegos que no tienen luces en el espíritu, en el alma, en las mentes para olvidar los reposos del porvenir. En América Latina, en la República. Sí, como se ve, Amaury, tú diste en el clavo. Peña tenía una visión tan penetrante, tan enlabiada, tan rectilínea y tan clara de lo que es un líder. Claro, el líder no es un oportunista que vive vendiéndose y cazando fortuna por dinero. El líder no es un multimillonario con la cabeza vacía y los sesos secos. Claro, el líder es un hombre que crea, incluso con la fantasía, remonta vuelo para buscar fuerza y esperanza cuando la situación está difícil. En mis cátedras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el texto mío, Partido Político y la Sociedad Dominicana, es un texto autorizado, yo siempre comparto con los estudiantes precisamente el perfil de Peña Gómez, y trato de proyectar más o menos una idea de qué papel jugó ese líder junto a Juan Bosch, a Balaguer, etcétera, en la vida política dominicana. En los hechos, con su conducta, José Francisco Peña Gómez proyectó una imagen de un político diferente. Oigan bien, proyectó la imagen de un político diferente, capaz de enfrentar las difíciles coyunturas. Ya el compañero hijo José Francisco Tony Peña expresó, yo lo oí por la radio hace algunos momentos en su vida personal, capaz de enfrentar las difíciles coyunturas, coherencia en los principios. Yo tengo inclusive vivencias personales. Después de que entré al PDD, yo participé mucho como asesor de él en múltiples coyunturas y puedo dar vivencias. Coherencia en los principios ideológicos e inspirador, sistemático de una estructura organizativa que sirviera de sostén a su pensamiento político. Excelente, muchas gracias, Amaury, porque ahora otro PRDista de actualidad, de arriba abajo, que convivió con él, que trabajó con él y que le sirvió de secretario unas veces, de decano otro, porque en realidad con Peña nosotros éramos todos, todo. Yo era su chofer, lo que fuere. Entonces, Radamés Abreu, un dirigente que empezó en la UAS, que siguió en la revolución y que ha seguido por todo lo largo y ancho de su patria. Un dirigente de verdad, que quiere ver al PRD camino al poder.
verdad que para mí es motivo de satisfacción, de orgullo, compartir con ustedes y con los radioescuchas, con el pueblo dominicano que se identifica con esta emisora y de manera especial con el programa de Ramón, los queridos compañeros y amigos, que los recuerdo de aquellos tiempos. Mira, Peña Gómez y yo tuvimos una vivencia de amistad en la recta final de su vida de manera especial. Pero yo recuerdo que a Peña, yo llegué a ir a la casa de Peña Gómez y me recuerdo ver a Tony en pantaloncito corto, como tenía como 7 u 8 años en esa ocasión, cuando yo fui a la casa de Peña Gómez, en la Palo Hincado, en la calle Palo Hincado, y ahí me recuerdo de Tony, de esa época, todavía los conservo en la memoria. Posteriormente, y hago un paréntesis muy breve para señalar que a Mauri hablaba de que fueron ellos en la relación con Peña Gómez, lo primero en la izquierda, sin embargo, públicamente dice él. Sin embargo, nosotros, que originalmente fuimos, aún siendo del Partido Revolucionario Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano de la época, nosotros tuvimos una relación profunda de acuerdos, y con Winston Arnold y nosotros, de manera especial, participábamos en todo el proceso ya de amarre, y Cocuyo, que conoce parte de esa historia, de esas relaciones. Ustedes fueron desgarrapatizados después. Posteriormente desgarrapatizados. Pero en realidad yo quiero señalar que nosotros entramos al Partido Revolucionario Dominicano, pues mi papá era candidato a síndico de Constanza en el 1961. Yo andaba por ahí por los 14 años y participé en esa contienda. Las relaciones de nosotros con el PRD vienen de lejos, porque Juan Bosch era un asiduo visitante de mi abuelo Miguel Andrés Abreu, que era el fundador de Constanza, y ahí Juan Bosch fue uno de los lugares donde podía escribir sus cuentos en su época, porque mi abuelo tenía una maquinilla. Ahí tiene esa relación. Eran de los pocos que sabían leer, escribir, del presidente de todo. Tenía una maquinilla de escribir. Y entonces, la vivencia con Peña Gómez nuestra se fue adentrando en el proceso de lucha revolucionaria. Yo quiero señalar que Peña Gómez, en ese proceso posterior a la guerra, después de la guerra, Peña Gómez entra en un proceso de lucha, y Juan Bosch se va del país a trabajar en la obra, a trabajar en lo que sería la dictadura con respaldo popular. Es importante destacar cómo Peña Gómez estudió los primeros fundamentos de la dictadura con respaldo popular. Se lo entregó Juan Bosch a Peña Gómez. Peña Gómez la estudió, pero Peña Gómez era un receptor, era un ser que vino al país y fue el primero en promover la tesis de la dictadura con respaldo popular. Y en su discurso, y él trabajó eso, primero hizo reuniones con compañeros y con la cúpula dirigencial de la época, y posteriormente habló sobre eso. Sin embargo, luego él fue el primero que fue recapacitando sobre eso. Y de ahí comienzan los primeros de esa tesis. Es el elemento que hay que destacar, que fue el que trajo a colación lo que fuera posteriormente la división entre Juan Bosch y Peña Gómez. Por la inviabilidad de la tesis de la dictadura con respaldo popular, que no tenía forma de aplicar. Él fue el primero que comprendió ese problema. Y entonces posteriormente a eso, ya Juan Bosch regresa al país. Al regresar al país, plantea el acuerdo de la dignidad nacional, ya en ese proceso de lucha que se estaba desarrollando. Pero ya entre Peña Gómez y un conjunto existía el hecho de que no había la compenetración con lo que fuera la estrategia del partido. Yo participé, recuerdo como ahora, cuando Juan Bosch llama y convoca, bueno, y Narciso estaba también en ese momento, en noviembre del 1973, para la formación del bloque de la dignidad nacional. Pero todo eso ahora viene lo que es la parte de Peña. Sí, no. Todo eso es importantísimo. Pero
a nosotros nos gustaría sacar de ti, porque sabemos que lo podemos encontrar, el PRD programático, el PRD, el Peña Gómez que planificaba la acción, el Peña Gómez que sabía que aliándose al enemigo no llegaría nunca al poder. Era combatiendo al enemigo, haciendo oposición. Háblanos de ese Peña que tú acompañaste, del que supo llevar al PRD al poder porque enfrentó a Balaguer, porque cuando aquí todos estábamos rendidos, Peña se fue al exterior, organizó marchas en Washington, movilizó Europa y hizo ver que Balaguer era una dictadura blanda, pero dictador. Al final ahí viene él. Y por eso es que el PRD se convierte en el verdadero escuela de democracia, y don Antonio abre las puertas para todos los exiliados, saca a los presos de la cárcel e inaugura el gobierno más democrático que jamás ha tenido la República. Háblame de esa programación. Ahí es que voy. En el 74, cuando la reacción y la presión fue tan fuerte por parte del gobierno, impidió que participáramos, y se tomó la decisión la noche del 16 de mayo de esa época, el día 15, se tomó la decisión de no participar. Posteriormente, al no participar, ya a los 2 o 3 días posteriores, Peña entendió el fenómeno y dijo: no, a partir de ahora, de esa oposición, de esta no participación, vamos a sacar la fuerza para ir a las elecciones, y trazó la línea divisoria en ese momento. Ahí viene el problema, ahí es que apunta Peña Gómez con una visión certera la participación en las elecciones de 1978, y que dio al traste con la victoria del Partido Revolucionario Dominicano. Y eso fue, ahí estuvo la certeza de él entender que en este momento, todas las fuerzas, toda la atención, todas las energías populares tenían que unificarse para nosotros conquistar el poder en el 1978. Y tuvo la visión clara de su participación en el gobierno. Él mismo de esta ocasión dijo: y lo llevamos y participamos, pero yo me paso ahora a un segundo plano para que el gobierno de don Antonio sea el que ejerza el poder. Y tuvo la capacidad de entender ese problema. Nosotros, visualizando, porque lo que tenemos que ver es siempre la visión estratégica y la idea de Peña en vivo, en su proyección, porque es lo que es un faro que puede iluminar el camino. Pero nosotros somos los que tenemos que visualizar la realidad de hoy, son distintas. Peña Gómez fue gran Peña Gómez por todas las adversidades que tuvo que enfrentar y por la grandeza de espíritu que tenía, pero además por el conocimiento que fue acumulando para entonces trazar estrategia y organización. Nosotros tenemos entonces la misión ahora de entender el fenómeno, de tratar de unificar todas las fuerzas posibles, no destruir. Nosotros lo que tenemos es que fajarnos a construir desde una perspectiva más visionaria, porque nosotros tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad. Es el país que tiene es la democracia, la transformación hacia la democracia. Ese es el papel de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos aquí y permitir que pasen 4 años más y 4 más de un gobierno, porque nos está llevando, nosotros estamos dentro de una dictadura blanda prácticamente. Todos los poderes están en manos de una fuerza, y eso le hace daño a la democracia. Óyeme, Ramón, este es el problema fundamental, que ahora, a la luz de la nueva realidad, nosotros seamos capaces de encaminarnos con todas las fuerzas posibles e impedir que se destruya el Partido Dominicano también, porque esta es una fuerza determinante para nosotros para transformarnos y llegar a un estadio superior. Tenemos que pasar con la fuerza, sin caer en tontería ni en ser tontos ni ingenuos, porque si no damos respuesta a la situación actual, obligatoriamente este es nuestro papel, y con una sigla que no podemos recuperar, porque están en manos de Miguel, de Danilo, de Leonel, del PLD, del Tribunal Superior Electoral y de la Junta en contra de nosotros. Las bases también terminarán votando, aunque se agarren la nariz para no oler a Miguel Vargas. Y entonces, si ustedes a eso les regalaremos la base también.
No puede haber discursos dobles ni ingenuidades. Esto hay que definirlo, o si no nos quedaremos gritando en medio de la noche de la historia. Estamos claros. El compañero Isidro Torres tiene la palabra. Y yo decíamos ahorita, que nosotros tenemos una patria que nos dio Duarte, pero no tenemos la trinitaria. Hemos tenido que crear muchas versiones de la trinitaria para poder mantener la patria. El que tenga oídos para oír que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea. Hagamos una pausa para mantener el equilibrio aquí en este programa, en Los Sabios en la Secta, que hoy tenemos el tema José Francisco Peña Gómez ante la historia. Hoy, 2 de marzo, a 4 días de su nacimiento, pero a 77 años de su nacimiento, pero a 16 años de su muerte. Un Peña que no morirá mientras sea cultura en este país. Las luchas, los sacrificios, las grandes hazañas y los grandes aportes que ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano a nuestra República. Hagamos una pausa para que al retorno, Isidro Torres, un hombre que nació en los barrios, se crió en traspatios, correteó en medio del sudor de los obreros que buscan empleo y no lo encuentran, se dedican al chiripeo, a la informalidad, pero sobreviven. Y en medio de eso se crea la cultura de la sobrevivencia. Tal vez la más auténtica de todo, porque ahí es donde nacen las mujeres y los hombres probados, los que no se venden. No hay precio para comprarlo porque no se venden. Y a eso se debe la gloria tal vez más alta del Partido Revolucionario Dominicano. Esos comunitarios, esa junta de vecinos, esa gente humilde, esos chiriperos, esos que hasta poco le importa entregar su vida por la gloria de su partido. El Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad. Es que ya no levanta la frente, mira el sol que en oriente te asoma, huele tu alma cual rauda